Vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y será una nueva faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sea este mismo Espíritu el que nos haga gustar y amar el bien y nos llene siempre de sus divinas gracias y consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. Santa María, asiento de sabiduría. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿No? Muy bien, tremendo. Ok, de acuerdo. No. No, ya, si no preguntaron entonces, ya no lo van a aprender jamás. Vale. Caliente, por favor. Bueno, en las sesiones pasadas hemos estado hablando acerca de la oración pública, la oración privada, la oración mental, todos esos tipos de oraciones. Pero ahora, el día de hoy en particular, vamos a entrar a un tema que es como un poquito más interesante, que son los grados de oración. Es como importante conocer esto, primero porque pues, nos da como una hoja de ruta, ¿no? Una especie de, a mí me gustaría estar aquí, ¿no? Y nos da también un como, pues yo creo que estoy por acá, y nos da como, nos alienta, nos puede alentar a seguir nuestros esfuerzos en la vida de oración. Y también conocer este tipo de cosas nos puede ayudar a despejar ciertas confusiones, ¿no? Que luego hay en la vida de oración. A veces me da la impresión que cuando menos es la impresión que me dio a mí cuando me enseñaron a hacer oración, es como si me hubieran enseñado a manejar, pero nunca me enseñaron a cambiarle la llanta al coche. Entonces, de repente se le ponchaba la llanta al coche y yo no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, como no sabía ni siquiera por dónde empezar, eso ciertamente me tiraba para atrás en la vida de oración. Con esto no quiero decir que sea básicamente San Juan de la Cruz, pero tener una idea cuando menos genérica de estos temas sí que ayuda cuando menos a distinguir a ojo de buen cubero lo que puede estar pasando, ¿no? Y bueno, en este tema es de radical relevancia Santa Teresa de Ávila. Antes de Santa Teresa hubo muchos teólogos que hablaron acerca de la oración, de los diferentes niveles de oración. Hubo quien lo distinguía como los niveles de caridad o los niveles de humildad o la cercanía a Dios. Pero Santa Teresa de Ávila, que la señora nunca estudió teología formalmente, pero pues era muy ducha en la vida de oración, se puso a describir lo que pasaba en su alma y lo que pasaba en el alma de las personas que estaban alrededor de ella, y pudo vislumbrar estas especies como de etapas en la vida de oración. Como si comiéramos el desayuno juntos, Santa Teresa y yo, ¿no? Santa Teresa, hay veces que se le acusa de no ser como esquemática o de ser un poquito a veces como dispersa y tal, pero los libros que ella escribe no son la suma teológica, no está intentando hacer un tratado de la oración. Los libros que ella escribe es básicamente ella enseñándole a sus monjitas pues cómo hacer oración y qué es lo que sucede cuando uno hace una oración. Un poquito así como la abuelita contándole historias a los nietos, básicamente. Entonces, cuando uno lee a Santa Teresa, de repente uno se topa con expresiones un poco que no se espera uno de Santa Teresa, ¿no? O ejemplos que son como muy castizos, muy castellanos, que luego hay que buscar qué se refiere a Santa Teresa cuando dice esto, y son como dichos, usanzas de la época, ¿no? Porque ella no está haciendo teología, nada más está explicando
esto es lo que me pasó a mí, esto es lo que he visto que pasa con las demás personas, y pues ahí está, ¿no? Pero, aunque haya sido de una manera como, por así decirlo, un estudio informal el que hace ella, no ha sido sobrepasado por nadie hasta la fecha. Santa Teresa de Ávila se gana el título de doctora, no porque sea muy poeta o porque sea particularmente buena para escribir, porque escritores mejores que ella los hay muchos, sino porque la profundidad y la precisión con la de que describe con un lenguaje tan coloquial las cosas más elevadas de la vida del espíritu no había pasado antes y no volverá a pasar jamás. Ella es la maestra de oración por excelencia, ¿no? Y entonces, en particular, ella en su libro de las moradas, o el castillo interior, es donde describe estos niveles de oración. Yo me acuerdo que cuando leí la primera vez las moradas, el castillo interior, yo me imaginaba más bien como un edificio de departamentos donde uno va subiendo de nivel, como en una especie de elevador, ¿no? Pero, si les ayuda la imagen, que a mí me ayudó después, que expertos teresianos lo describen así, es más bien como si fuera una casa de una sola planta, con un zaguán central y con diferentes cuartos alrededor. Cuartos enormes, que uno va pasando de un cuarto a otro, pero no es como que uno vaya hacia arriba o hacia abajo, sino que uno va explorando esa casa enorme, ¿no? ¿Y por qué es mejor describirlo así? Porque yo me imaginaba este edificio de departamentos en mi mente chilanga, obviamente, citadina, me imaginaba que como que, bueno, si ya pasaste del nivel 1 al nivel 2, ya no bajas al nivel 2, nada más puedes ir para arriba, a nivel 3 y así sucesivamente, ¿no? Y entonces me daba como la impresión de que eran etapas como muy estrictas o como muy casi como de videojuego, que uno vence al jefe del nivel y uno ya pasa al siguiente nivel y ya está, ¿no? Uno ya gana más puntos de experiencia y ya con eso ya no hay necesidad de luchar con el otro mono, sino ya lo que sigue adelante. No. La vida de oración, y en particular como la describe Santa Teresa, iba a decir Santa Tere, pero bueno, Santa Teresa es como algo muy que tiene mucha flexibilidad, ¿no? Y en cada cuarto donde uno va entrando en la vida de oración, podemos ir encontrando cosas particularmente. Nosotros encontramos tal o cual cosa, ¿no? Ya, podemos encontrar cosas que a lo mejor los demás no ven en ese lugar en particular, ¿no? Y las impresiones que nos da un cuarto o un nivel pueden ser similares a los de otro cuarto y tal, ¿no? Entonces, y no es algo estático, no es como que una vez que ya pasamos del nivel de la oración vocal, ya no tenemos necesidad de decir Padres Nuestros nunca jamás en la vida. No. O sea, sino como que se va construyendo la experiencia del castillo interior, es acumulativa, ¿no? No es como pasas aquí y ya no vuelves para atrás, ¿no? Sino que vas cargando con esas experiencias, esas maneras de ser en la oración y esas maneras de ser de Dios contigo en esos momentos íntimos, ¿no? Es algo mucho más vivo de lo que yo me esperaba, ¿no? En mi imaginación un poco boba. Santa Teresa no es particularmente fácil de leer porque no es particularmente ordenada, ¿no? Y además sus expresiones hay veces que pues sí son como raras, porque pues es una monja castellana del siglo XV, ¿no? Entonces tiene expresiones muy propias de su época, de su lugar. ¿15 o 16? 16, siglo XVI. Entonces es como hay cosas que son peculiares, hay cosas que son difíciles de entender, y hay cosas que ella, según ella, es muy clara, pero sí hay que volverlo a ver un poquito.
Las Moradas es un librito que uno puede conseguir por 200 pesos en cualquier librería San Pablo, y si quieren leerlo y tienen por las mañanas después de haberse tomado su café, es muy buena lectura, ¿no? Y sobre lo que les decía, aquí les voy a decir lo que la misma Santa Teresa dice. No hemos de entender estas moradas una en pos de otra como cosa enhilada, porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza. Esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha, que no la arrincone ni apriete. Déjela andar por estas moradas, arriba y abajo, a los lados, pues Dios la dio tan gran dignidad. No se estruje en estar mucho tiempo en una sola pieza. Y un poco más adelante nos dice Santa Teresa, por eso digo que no consideren pocas piezas, sino 1.000.000, porque de muchas maneras entran las almas aquí, ¿no? O sea, también estas distinciones, estos niveles de oración, pues no son particularmente estrictos, ¿no? Son como, ahora sí que generalidades, por así decirlo, ¿no? Ahora, Santa Teresa describe 9 niveles de oración. Los 3 primeros son parte de lo que decimos dominantemente ascéticos. El 4.º nivel es como un entremedio, y los otros que restan son dominantemente místicos. ¿Qué significa esto? Cuando decimos que algo es predominantemente ascético, como las primeras etapas de la oración, significa que implican más cosas que nosotros estamos haciendo, implican más nosotros hacer actos deliberados de desapego a las cosas, actos deliberados de penitencia. O sea, nos implica más trabajo a nosotros, ¿no? De estar intentando estar en la oración, o de estar de hecho nosotros haciendo algo para la oración, ¿no? Y sobre todo nos está implicando el esfuerzo de estarnos deshaciendo de cosas que nos estorben. Y eso es como la etapa un poquito, pues, de principiante. Aunque, como les dije anteriormente, hay veces que uno podría estar flotando y de la noche a la mañana Dios decide hacernos sentir una especie de ausencia, y no sentimos que estamos en donde estábamos. Y tenemos que recurrir a lo que hacíamos al principio. Pero como les decía, no es porque en muchas ocasiones, si no tenemos un pecado mortal que nos esté estorbando de lleno, o varios pecados veniales que nos estén estorbando de una manera inadvertida, o imperfecciones, o faltas de generosidad, sino que estamos haciendo lo que hemos estado haciendo, y con ayuda de un director espiritual, es Dios simplemente poniéndonos a prueba, o haciéndonos más generosos, o haciéndonos más humildes, ¿no? Pero que no se piense que estas divisiones son estrictas y que son inamovibles, ¿no? Ahora, las etapas son las siguientes. ¿Ya? Saque la pluma. ¿Sí? La primera, oración mental. La segunda, meditación. La tercera, oración afectiva. La cuarta, oración de simplicidad. La quinta es el recogimiento infuso. Sexta es la oración de quietud. Luego es la unión simple, la unión extática, y la novena es la unión transformativa. ¿Vale? Estas, las primeras 3, la oración vocal, la meditación y la oración afectiva, son las que son predominantemente ascéticas. La oración de simplicidad es como el punto intermedio, y las otras son como ya es la oración predominantemente mística. Y cuando decimos que algo es predominante esto o lo otro, por ejemplo en las primeras 3 decimos que es predominantemente ascético, porque eso es de lo que hay más, pero también hay de lo místico allí. No es solamente ascético, también es místico. Cuando hablamos de que algo es predominantemente místico, no nos exime
de las prácticas ascéticas, ¿no? Sino que las presupone, pero cada vez es como más tenue su influencia, o es como lo que pasa en nuestro interior ya depende cada vez menos de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? 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 Vale. Entonces, vamos a empezar. El primer grado de oración es la oración vocal. Y es la manera de oración que todos aprendimos primero, ¿no? Todos nos acordaremos cuando alguna vez, yo me acuerdo muy bien, cuando mi mamá me enseñó a rezar el angelito de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería, ¿no? Y estas oraciones, pues, son sencillas, son fórmulas ya, en la mayoría de las veces la oración vocal son fórmulas ya hechas, y que la oración vocal es necesaria, sobre todo cuando hablamos de la oración pública de la iglesia, ¿no? Les decía cuando les hablaba del oficio divino, que incluso si yo estoy rezando el oficio solo, tiene que correr aire, como si estuviera diciéndolo en voz alta. No puedo simplemente leerlo así. Eso no me cuenta. Tengo que estar vocalizando y tiene que haber aire. Y eso nos lo dejaron fueron como muy específicos en el seminario, en este punto. Yo creo que alguna vez cacharon a algún diácono que estaba, ¿qué haces rezando aquí laudes? Pues qué bueno, pero eso no te cuenta como tu obligación canónica. Entonces, si hay, en particular cuando la oración pública, es conveniente que sea vocal, ¿no? O cuando se juntan las señoras a rezar el rosario, pues tampoco es como que se conozcan tanto que ya con una mirada es de Dios te salve María, y ya saben qué es lo que están pensando, ¿no? O sea, tiene que haber una oración vocal, ¿no? En particular cuando es una oración pública, cuando es una oración comunitaria, es completamente necesario, ¿no? Y también es conveniente que sean fórmulas ya hechas, porque imagínense en una asamblea de oración como de estas de las películas o de las series que son como muy carismáticos, que de repente alguien empieza a rezar en voz alta, Señor, te pedimos, y empieza como con su propio infusión fogosa de oración vocal, pues a lo mejor alguien está en otro canal completamente y le sirve de distracción esa oración vocal que está haciendo el otro, ¿no? Ahora, no es necesario que sea algo ya prescrito. Hay veces que podemos básicamente hacer un poquito de freestyle, por así decirlo, ¿no? Y aquí es de notar, muchas gracias, aquí es de notar que en la vida espiritual el que no avanza, retrocede. Aquí es de notar que cuando estamos haciendo una oración vocal que no es particularmente algo ya prescrito o tal, esa oración vocal sirve más o menos como una especie de desahogo de lo que está sucediendo adentro. Con esto no me refiero a que vamos a ir a la hora santa en Casa de Cristo Rey, vamos a empezar Lord Almighty y empezar, no, o sea, pero a lo mejor si estás haciendo tu oración privada y empiezas a lo mejor a hacer acciones de gracia en voz alta, actos de caridad a Dios en voz alta, es una especie de desahogo de lo que está pasando por dentro. Y aquí es de notar algo, que cuando estamos haciendo oración personal, privada, la oración vocal está básicamente sujeta a lo que está pasando dentro de nuestra alma. Eso implica una cosa. La parte fundamental de la oración vocal es la atención y la piedad con que estemos haciendo
la oración. A menos que estés obligado o obligada a hacer tal o cual oración, como los monjes, los sacerdotes estamos obligados a hacer el oficio divino, que eso independientemente de cómo yo me sienta, yo lo tengo que hacer. Pero sí tengo que tener atención, obviamente, no puedo simplemente decirlo. Pero en la mayoría de los demás casos, la oración personal, lo que está sucediendo interno, está reinando por encima de lo que está saliendo por la boca. ¿Ok? Es un desahogo de lo que está pasando dentro. Es una especie de expresión externa de algo que ya sucede por dentro, ¿no? Y esto es como por poner de manifiesto una y otra vez, incansablemente, podemos decir 15 misterios del rosario, de corrido, de rodillas, con corcholatas por debajo, pero si no estamos haciendo un acto interno de la voluntad y del intelecto, pues de poco sirve, ¿vale? Ahora, esto es lo que les decía. ¿Cómo tiene que ser la oración vocal? Tiene que tener atención, tiene que tener piedad, ¿no? Básicamente. Ahora, aquí yo alguna vez llegué a confesar, Padre, me confieso de que me distraje durante el rosario. Ok, ¿esa distracción es voluntaria o involuntaria? Y eso es una distinción fundamental que tenemos que hacer. Les decía, se me hace que la última vez que estuve con ustedes, las distracciones siempre van a llegar. Es algo contra lo que siempre vamos a tener que estar luchando, ¿no? Pero si la distracción es involuntaria y se nos va el misterio, fíjense, era algo como un poquito, yo me sentía un poco hasta como bobo, porque yo empezaba mi rosario y de repente a lo mejor empezaba a pensar en, no sé, unicornios, ¿no? Involuntariamente, ¿no? No era como que yo me haya dispuesto para pensar en unicornios, simplemente el pensamiento de los unicornios se me vino a la mente y pues terminé el misterio. Y lo decía, chin, pues no valió. Y volvió a empezar, ese misterio. Y sí había veces que sí se me hacía un poquito más largo el rosario de lo que tenía que ser. En particular cuando uno va empezando, uno no tiene como ese hábito de estar poniendo atención y tal. Y los unicornios y las jirafas suelen venir seguido, ¿no? Entonces, ¿qué especie de atención es la mínima indispensable? El tipo de atención que es la mínima indispensable es una especie de atención que se llama atención virtual. ¿Vale? La atención virtual es una especie de intención que tenemos al principio de hacer la oración y decimos, a ver, estoy apagando el radio del coche, voy tranquilo, ok, o sea, quiero poner atención, ¿no? Y entonces tenemos ese deseo de estar poniendo atención, ¿no? Pero a lo mejor se atravesó el camionero y ya tenemos de repente que estar poniendo atención en otra cosa, ¿no? Pero hay esa intención inicial y no estamos retractando esa intención inicial voluntariamente. Eso es lo que llamamos una atención virtual. Queremos poner atención, aunque de hecho hay veces que se nos vaya un poquito, ¿no? Podemos estar moralmente seguros de que hay, o sea, esos 5 Aves Marías de tu misterio del rosario nos echaron a la basura, sirvieron, tienes esa intención inicial y además estás teniendo como los cuidados suficientes, razonables, para poder poner atención. Si te pones a rezar el rosario con la tele prendida y además estás enfrente de la tele, pues no te sorprenda que te vayas a distraer.
eso no cuenta como atención virtual. O sea, eso definitivamente no te estás poniendo de modo para poner atención. Eso sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, uno se sube al camión y el camionero pues trae las cumbias a todo, pero pues es el rato en el que rezamos nuestro rosario, ¿no? Y hacemos el esfuerzo lo más que podemos, ¿no? Pero tenemos que estar poniendo todo de nuestra parte para estar poniendo esa atención. Esa es la atención virtual. Luego está la atención actual, que esa es a la que queremos llegar, ¿no? Que esa es la aquí, en este momento y ahora. De hecho, estoy atento a lo que estoy haciendo. Eso es lo mejor que hay. Pero, ciertamente, nos puede ser complicados, ¿no? Vale. Si se me queda la espumita, díganme, ¿eh? Luego traigo el bigote y a la posteridad en YouTube con bigote de Techai. Aquí tengo, gracias. Luego, fíjense. Luego, sobre las palabras que estamos diciendo, también tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener atención, primero, material. O sea, de estar diciendo lo que tenemos que estar diciendo. Si estamos diciendo el rosario, suena un poquito como a crítica gratuita, y tal vez lo es, pero yo creo que todo el mundo hemos visto al personaje de templo que empieza: Dios te salve, llenos de gracia, los señores que te llevan en amén. Y así, y dices, ¿a qué horas? Y que te brincan la mitad de la oración, y uno está apenas en su Dios te salve, y ya va en el tercer misterio de la señora, ¿no? Eso implica una especie de falta de atención a lo que materialmente uno tiene que estar diciendo, ¿no? Hay veces que a lo mejor, pues sí, se te brinca un poquito o lo que sea, pues ni modo, no pasa nada. Nadie se muere, sigues adelante. Pero sí hay que tener cuidado incluso con lo que estamos diciendo, ¿no? No simplemente Dios te salve, amén. Tenemos que tener cuidado material. ¿Podemos rezar rápido? Claro que podemos rezar rápido. Pero que sea de una manera, cuando menos, con un mínimo de decoro, ¿no? Por las palabras que estamos pronunciando. Porque además muchas veces estamos estamos diciendo las mismas palabras que Cristo nos enseñó en el Evangelio, o las mismas palabras con las que el ángel saludó a María. No es cualquier bobería, ¿no? O sea, también tiene una especie de reverencia y decoro hacia las mismas oraciones. Y además tenemos que estar muy conscientes de a quién estamos hablando. Pero bueno, eso es diferente. Luego tenemos que hay otro segundo grado de atención respecto a la oración en sí mismo. Primero material, ponemos atención a las palabras. El segundo nivel de atención respecto a la oración, estamos poniendo atención al significado de las palabras, ¿no? Sí. O sea, no nada más tenemos cuidado en la palabra en sí misma y su pronunciación, sino estamos empezando a entender qué significa la palabra, qué quiere decir. Y el tercer nivel de atención de la oración en sí misma es qué me está queriendo decir esta frase o esta palabra, ¿no? Que esto le llamamos una especie de atención mística, ¿no? No es lo mismo simplemente decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, de corrido. Lo dijimos perfectamente. Sabemos qué es lo que significa, ponemos atención al significado, o poner atención en decir Padre nuestro y lo que implica decir que Él es nuestro Padre, ¿no? Con esto no quiere decir que cada vez que rezamos un Padre nuestro nos detenemos gravemente a considerar Padre. ¿Qué significa que Dios sea Padre? Padre. Y después de que meditamos la palabra Padre, decimos nuestro, mío, tuyo, de todos, ¿no? Y no, pues tampoco, ¿no? También podemos tener una especie de atención virtual, por así decirlo, a estos significados místicos, ¿vale?
Hay personas que con decir Padre Nuestro ya están flotando, ¿no? Bien, la mayoría de los mortales, en especial tú, nunca llegaron a ese nivel. No, no se crean. La mayoría de los mortales todavía no llegamos allí, pero podemos tener esa intención de querer, o conocemos el significado místico y está como por detrás, ¿no? Cuando estamos recitando estas palabras. Luego, realmente Santa Teresa, Santo Tomás y todos los grandes santos, todos los maestros de oración y cualquier cristiano que se respete, entiende que una oración dicha al aire, a la y se va, o sea, por ahí se va es como sin tomarle importancia, pues difícilmente va a contar, ¿no? Ahora, hay veces que es preferible decir cuando menos una oracioncita pequeñita a no decir nada, pero sí tenemos que ser de alguna manera o de otra cuidadosos, ¿no? Luego, la oración tiene que ser piadosa, tiene que tener piedad. Con piedad nos referimos a que tiene que, cuando menos virtualmente, por virtualmente me refiero a, tenemos que querer llegar allí, tiene que tener de fondo alguna especie de caridad, alguna especie de amor a Dios, alguna especie de deseo de hablar con Dios, o con los santos, o con la Virgen. Tiene que tener cuando menos de fondo alguna especie de deseo de humildad, alguna especie de deseo de confianza en Dios, alguna especie de deseo. O sea, ni siquiera me refiero a que tenemos que activa y concretamente estar siendo humildes al momento de estar haciendo oración. Con que tengamos un deseo, me gustaría ser humilde en el momento de mi oración. Me gustaría que esto fuera un acto de caridad. Me gustaría que esto me uniera más a Dios. Tener cuando menos esas intenciones virtuales ya nos está dando un paso adelante. De nuevo, idealmente, cuando lleguemos al mismo nivel de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita, pues ya, de hecho, estaremos haciendo estos actos de caridad, de confianza, de humildad, pero de mientras, tenemos que cuando menos desear estar allí, ¿vale? Esta intención virtual. Y es bueno, hay veces que hay pequeñas oracioncitas de la abuela, antes por ejemplo de rezar el rosario, que dicen: te ofrecemos, Señor, este santo rosario por todos los, por las almas del purgatorio. No. Y deseamos que con este santo rosario crezcamos en las virtudes de fe, esperanza y caridad. Oracioncitas que luego, dependiendo del lugar y del librito que uno lea, pueden ser diferentes. Pero estas oraciones preparatorias también nos pueden poner de modo, ¿no? Entonces, también es recomendado. Y luego, cuando estamos haciendo la oración vocal de cualquier tipo, tenemos que estar conscientes de con quién estamos hablando. O sea, estamos hablando con Dios, estamos hablando con Nuestra Señora, o con un santo, o con quien tú quieras. Si quieres, con el ángel de tu guarda. Si se te hace poca cosa el ángel de la guarda, bótate. O sea, son diálogos a los que no tenemos derecho. Y que por una obra de gracia de Dios, podemos entablar esos diálogos con Dios, o con la Virgen, o con los santos. Y tenemos que tener consciente de la divina majestad, de la corte celestial, en presencia de quien estamos cuando nos ponemos en oración. Y eso debería de alguna manera o de otra cambiar nuestra actitud durante la oración. Eso también está implicado cuando decimos que la oración tiene que tener piedad. Ahora, ¿cuánto tiene que durar la oración vocal? Se me hace que la última vez que estaba con ustedes
les platicaba de mi tía Licha. De mi tía Licha, la que vive en Aguascalientes. ¿No se los platiqué a ustedes? ¿No? Bueno, les platico de mi tía Licha. Pero no le digan a mi tía Licha que lo uso como ejemplo porque se va a enojar. Ella no ve internet. Bueno, el punto es que la tía Liche tenía muchos hijos como el padre Abraham y siempre quería rezar el rosario en la noche. Siempre quería rezar el rosario en la noche la tía Licha. Y pero pues rezaba el rosario pues con su estilo y no empezaba nada más con los Padres Nuestros y Ave Marías. Empezaba con la oración preparatoria 1, 2 y 3. Y luego después, antes del rosario, todavía como otro número de oraciones, ¿no? Y luego después ya empezaba el rosario en sí mismo, ¿no? Pero luego después del Gloria del Misterio, empezaba con oraciones entre misterio y misterio, ¿no? Y no eran como María, Madre de María de Misericordia, en la vida de la muerte, amparanos, Gran Señora. Eran oraciones, o sea, gordas, ¿no? Entonces, ya para cuando llegaban al segundo misterio, la mitad de los presentes o se había logrado escapar o había escapado en los brazos de Morfeo. O sea, ya la cosa se había vuelto un poquito pesarosa. Y en más de alguna ocasión, incluso mi muy piadosa tía Licha terminaba también claudicando ante el cansancio y el peso del rosario nocturno, ¿no? Y además también se le ocurría rezar como a las 10 de la noche. Entonces, pues, todo el mundo estaba un poquito acabado ya a esa hora. Entonces, ¿cuánto tiene que durar la oración vocal? Si nosotros estamos obligados a decir tal o cual oración, pues lo que dure, ¿no? Pero si no estamos obligados a decir tal o cual oración, Santo Tomás dice que tiene que durar hasta que la oración vocal enciende en nosotros sentimientos de piedad o de adoración, etcétera, etcétera, como una especie de estar con Dios, ¿no? Pero no significa que en ese momento paramos, sino que mientras dure ese deleite con Dios, podemos continuar esta oración. Y es más, Santo Tomás dice en algún punto que eso puede durar algunos minutos o incluso horas, ¿no? Que había santos, como les decía anteriormente, que empezaban a rezar el rosario o a rezar un Padre Nuestro o un credo y se quedaban en el credo. Y ahí se quedaban. Y estaban haciendo oración vocal, ¿no? Allí. Y nunca terminaban los credos, nada más se quedaban en el credo. O empezaban, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y ahí se quedaban. Allí, nada más. Y también les costaba trabajo terminar el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, no es como que el objetivo, cuando no estamos obligados a algún rezo en particular, es recordarnos la presencia de Dios, establecer una especie de disciplina espiritual, empezar a tener como una cercanía con Dios y, ¿por qué no?, también empezar a tener una especie de deleite de estar con Dios, ¿no? Entonces, si ese deleite llega pronto, nos quedamos en ese deleite y continuamos con nuestras oraciones vocales, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de que esas oraciones vocales no sean demasiado pesarosas, ¿no? Porque esto es algo muy común, muy común, y se los decía en las ocasiones anteriores. A lo mejor tenemos nuestro librito del manual del ejercitante o nuestro libro de piedades o lo que sea, y empezamos a hacer nuestro ratito de oración después de comulgar y empezamos, ¿no?, la acción de gracias y tal. Pero a lo mejor Dios te está pidiendo que te calles por media hora o por 5 minutos porque quiere compartirte algo, pero te rehusas porque dices, no,
tengo que terminar mi oración de Santo Tomás después de la comunión. Y es una oración larguita, ¿no? Y entonces uno está, y Dios está así de, pues a ver a qué horas te callas, ¿no? Quiero yo decirte algo, pero pues tú no me dejas hablar. Ahí cuando quieras, ¿no? O hay veces que, como la tía Licha, le añadimos tantas cosas a oraciones que de suyo ya son largas, que, o sea, de verdad se vuelven o sea, el rosario se vuelve un poquito Viernes Santo, ¿no? Y en lugar de despertar en nosotros atención a lo que estamos haciendo, o una especie de devoción y piedad, pues es de, "Ay, vamos a rezar el rosario con la tía Licha". Y si mejor, ¿no? Y si mejor rezamos un angelito de la guardia y ya nos vamos a dormir, porque pues ya, o sea, se puede volver algo repelente. Ahora, lo que les decía también en las ocasiones pasadas, que algo se vuelva un poquito repelente no significa que en ese momento lo tenemos que dejar, ¿no? Es bueno tener mínimos indispensables que nunca vamos a soltar como por una especie de disciplina, pero tenemos que cuidar de que la oración vocal no se nos vuelva algo demasiado pesaroso, ¿no? En particular cuando estamos empezando o cuando sentimos como una especie de renovación en nuestra fervor y nuestra amor a Dios, se nos ocurre, ¿sabes qué? De ahora en adelante voy a decir los 15 misterios del Rosario y el Via Crucis y la coronilla de la Divina Misericordia y la oración del no sé qué y del no sé cuánto antes de que me den las 6 de la mañana. Hay gente que se mete a esas cosas porque les da fervor y por un mes la aguantan. Pero luego ya después, entre que les pica la vanidad de que no pudiste y yo dije que yo sí podía, y entre que les pica pues te pusiste a correr antes de caminar, terminan por dejarlo todo. Entonces tenemos que tener cuidado de que nuestras oraciones vocales tampoco sean pesarosas, ¿vale? Ahora, y esto lo dice también nuestro Señor en el Evangelio. Cuando oraréis, no habléis mucho como los gentiles, que piensan ser escuchados a fuerza de palabras. No os asemejéis a ellos, pues vuestro Padre conoce perfectamente las cosas que necesitáis antes de que se las pidáis. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 8. ¿Vale? O sea, es bueno las oraciones vocales, tremendas. Pero tenemos que tener cuidado de que no se nos pase la validad y la soberbia. Yo las puedo todas. Tenemos que también saber qué tanto podemos morder para después poderlo masticar. ¿Vale? ¿Sí? Y también, luego hay gente que dice, yo puedo porque los demás no pueden. Vamos a rezar 15 misterios del Rosario. Y los primos que nunca van a misa van en el coche, así de qué divertido, ¿no? También hay que tener cierta especie de consideración. No significa que vamos a dejar de rezar porque ven los primos que nunca rezan. Pero también hay que tener un ojo de no hacérselos a ellos tampoco algo que les cause repulsión, ¿no? Nosotros personalmente podemos hacer lo que queramos, pero cuando estamos enseñando también a rezar, no podemos poner a la gente a brincar cuando todavía no se puede poner de pie, ¿vale? Y luego, aquí hay algo muy bonito que dice Santa Teresa, que alguna vez hay personas que tienden a como desechar un poquito la oración vocal. Porque bueno, sí, la oración vocal es como la puerta de entrada, ¿no? al castillo interior, es el primer lugar por donde todos empezamos. Tanto Santa Gema Galgani como el niño de 3 años que aprende a balbucear oraciones,
hacen oración vocal. Y entonces tendemos como a hacerla a un lado. E incluso cuando se nos dificulta hacer otra especie de oración, se nos hace como que no estamos haciendo las cosas como debemos. Pero fíjense, aquí Santa Teresa habla de que había una monjita en uno de sus conventos que llegó muy angustiada y le dice: oiga, doña Santa Tere, pues yo nada más puedo decir Padres Nuestros, no me sale eso de la oración mental. Y Santa Teresa le dice: a ver, vamos a platicar. Le empieza a hacer preguntas de cómo hace su oración y tal. Y dice, aquí, vino una vez a mí muy acongojada una monjita que no sabía tener oración mental ni podía contemplar, sino rezar vocalmente. Preguntéle qué rezaba y vi que asida al Pater Noster tenía pura contemplación y la levantaba el Señor a juntarla consigo en unión. Y bien se parecía en sus obras recibir tan grandes mercedes, porque gastaba muy bien su vida. Así, alabé al Señor y hubo envidia a su oración vocal. Si esto es verdad, como lo es, no penséis, los que sois enemigos de contemplativos, que estáis libres de serlo, si las oraciones vocales rezáis como se han de rezar, teniendo limpia conciencia. ¿Qué quiso decir Santa Teresa? No podemos despreciar la oración vocal, porque la oración vocal también levanta nuestra voluntad y nuestro intelecto. Y lo hace de una manera muy sencillita. Por eso es el primer paso. Acuérdense ustedes cuando aprendieron a rezar. Yo me acuerdo de Santa Mónica bendita, mamá de San Agustín. Danos tu bendición que ya nos vamos a dormir. Y eso me hacía preguntar, ¿quién es Santa Mónica? ¿Y por qué ella nos bendice? ¿Y quién es San Agustín? Y sin quererlo, uno empieza a tener devociones a los santos a través de esa oración vocal. Y la imagen que desde entonces tengo de Santa Tere, de Santa Mónica bendita, se ha quedado conmigo. Es un poco caricaturesca porque pues mi cerebro inmaduro así se la imaginó. Cuando empezamos a rezar el ángel de la guarda, esa oración tan sencilla, tan boba, acuérdense ustedes de que alguna vez la dijeron. Yo la dije, yo conozco muchísima gente que desde niños la dicen a lo mejor cuando están tristes, o cuando están en problemas, o antes de un examen de cálculo. ¿Sí? Y así sin querer, esas oraciones que nos parecen bobas, nos empiezan devociones, nos empiezan hábitos, nos empiezan a enseñar a entregar nuestras cotidianidades a Dios. Así, sin querer queriendo. Yo me acuerdo de niño que había crucifijos en mi casa, ¿no? En casa de mis papás. Y yo preguntaba, ¿quién es ese? Ese es Papá Dios. Y la respuesta de quién es Papá Dios la contestaba el Padre Nuestro. Yo no entendía como claramente las cosas, porque el Padre Nuestro tiene una profundidad teológica tremenda. Pero en mi mente de kinder, ese es Papá Dios. Y Papá Dios está en el cielo. Y su nombre es algo bendito. Santificado sea tu nombre. Y además es Rey. Y donde Él reina va a estar aquí. Y es como relaciones lógicas que un niño puede hacer. Y que a lo mejor nosotros no nos acordamos ahorita. Pero en su momento aprendimos
la doctrina católica cuando nos enseñaron el Padre Nuestro. Y aprendimos a contemplar las verdades de la fe a través de una oracioncita. ¿No? Aprendimos de la encarnación con el Ave María. Aprendimos que nuestra mejor amiga es María con la salve, ¿no? Aprendimos la presencia de Dios con el Ángelus 3 veces al día. Y eso definitivamente, rezando estas oraciones como se tienen que rezar, levantan la voluntad a Dios y el intelecto y nos mantienen en un estado de recolección que nos gana gracias y méritos y que nos empieza a adentrar en la intimidad con Dios. Pero hay que hacerla pues como se debe. Y como les decía anteriormente, hay veces que no tenemos el hábito de poner atención, de estar recogidos, nos gusta estar en todas las cosas al mismo tiempo. Y tenemos que empezar a llenar nuestros espacios, aunque sea con oraciones chiquitas, bobas, ¿no? Algo que nos enseñaban mucho en el seminario es hacer oraciones jaculatorias. ¿Saben qué es una jaculatoria? ¿Sí? Para quien no sepa qué es una jaculatoria, son como pequeñas oracioncitas de una frase. Señor mío, Dios mío, mi único bien y mi todo, vos sois todo para mí, yo soy todo para vos, ¿no? O simplemente Jesús, María, José, los santos nombres, ¿no? O Sagrado Corazón de Jesús, ten compasión de mí. O sea, esas oracioncitas que son muy breves y que son como de bolsillo, en el seminario nos enseñaban a tenerlas siempre en la boca, siempre, 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 siempre. En lugar de que hubiera momentos muertos donde uno no piense nada, que uno como hombre tiene esos momentos y que son muy agradables, pero intentar llenar nuestros días y nuestras horas con estas oraciones que después empiezan a salir casi sin querer, ¿no? Perdón. Como de una manera muy natural, ¿no? Y son oraciones vocales, que lo que están haciendo, están apuntalando una especie de presencia de Dios en nuestra alma y una conciencia de esa presencia en nosotros. Entonces, la oración vocal hay quien la desprecia, pero ciertamente es algo que, aunque estés flotando como Santa Gema Galgani con tus respectivos estigmas, la oración vocal nunca va a salir de tu vida. Nunca, 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 nunca. Es más, es muy necesaria. Y es más, cuando Dios quiere probarte y te quita todas consolaciones, hay veces que lo único que sale es oración vocal. Pues con eso, y a fuerza de Padres Nuestros, ganarnos el cielo. ¿Vale? Venga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, fuente de luz, Santa María, asiento de sabiduría, per intercessione Santa Maria Colones, Santa Petra, Santa Joseph, Santa Teresa et omnium Santorum, benedictio potenti Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.